que hace falta, ¿no? Que es necesario. Pero el Señor quiere de cada uno de nosotros que le ofrendemos nuestro corazón primeramente. Es necesario todo aquello, pero si en nosotros esta palabra de diezmar y ofrendar, aún el Señor no nos la ha revelado, no la hagamos por cumplir. Es necesario estar en nosotros, en nuestro corazón, como gesto de obediencia, porque la palabra lo demanda, más que por necesidad. Que es que yo le doy a Dios 10,000 y Él me da 100,000, me da 1,000,000 de pesos. Como en muchas partes se predica. Siémbrale al Señor y el Señor te multiplicará al 100 por 1, al 200 por 1, al 300 por 1. Al Señor se le da de corazón y primeramente entrégale tu corazón y verás cómo el Señor multiplicará, como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo aquello que es necesario para nuestro diario vivir, el Señor lo dará. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos has sustentado, Señor. Gracias porque nos has guardado, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque hemos pasado por tiempos de dificultad, pero hemos visto tu mano poderosa sacándonos de aquellos lugares de dificultad. Hemos visto, Señor, tu respaldo, Señor. Hemos visto también, Señor, que cuando hemos obedecido a ti, Señor, tú respaldas, tú bendices todo aquello que emprendemos, mi Señor. Y hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ponemos este gesto, Señor, de cada uno de nosotros que hemos propuesto en nuestro corazón, Señor, darte lo mejor de nosotros, mi Dios, para ti, Señor. Padre Celestial, que nuestra ofrenda sea delante de ti como la ofrenda de Abel, que tú la recibas con ese agrado. Hoy, Señor, te entregamos, Padre Celestial, de corazón, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu favor, Señor, nos acompañe este resto de día, esta semana, mi Dios. Padre Celestial, que nos des esa medida rebosante, apretada, remecida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por todo aquello que nos has dado, Señor, y lo que falta, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Quiero dejarlos en compañía. Esta es mi vida y lo que me queda es para Siento que es un hombre que viene a predicar, es un hombre, un varón de tremendo todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado. en la obra del Señor. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es un... Sí, recibámoslo con un fuerte aplauso a nuestro hermano Diego.
Anciano Diego Acevedo, compañero de milicias. Buenos días, Dios les bendiga. Sonríale a la persona que tiene ahí a su lado. Sonríale. Estamos en tiempos maravillosos, tiempos de gloria del Señor, y creo en mi corazón que pronto va a estar la salida de esta pandemia y vamos a poder tener esa libertad con la que Dios nos ha hecho libres. ¿Cuántos lo creen? Así que yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a adorar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y abra su corazón y medite en lo que usted y yo necesitamos en esta mañana. Recibir de parte de Dios, pero también venimos a este lugar santo a ofrendar y a darle a Dios. Y venimos delante de ti en esta mañana, Señor. Y nos presentamos como tus hijos, con esta necesidad de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo vengo a... Tú estás en lugar santo. Tú estás en tierra santa, donde su presencia se manifiesta, donde su presencia glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted vino a este lugar tan solo a adorar. Yo vengo a honrar. El Señor, te adoramos. Dios te Vamos a decirle: yo te adoro, Señor. Te exaltamos. Dios te adora. Dios te adora. Vamos, decláralo con tu corazón. Tu santidad, Señor. Tu majestad, tu poderío sobre este lugar, Señor. Yo vengo al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios te adoro, te adoramos, Señor. Porque tú reinas, porque tú vives en nuestros corazones, Señor. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, establecemos santo. Declaramos Dios, tu nombre. Vamos a declararlo con tu corazón. Pues tu nombre es santo,
Señor, deseamos aprender a entrar. Deseamos aprender a salir de tu presencia, Señor. Enséñanos a buscarte. Enséñanos a hallar tu presencia, Señor. Enséñanos a rescatar lo que se nos ha perdido, Señor. En el nombre de Jesús. Estamos en este lugar para ser instruidos, para ser enseñados por tu Espíritu, Señor. Habla, que tu siervo oye, Señor. Dale con sus palabras, habla, que tu siervo oye. Y enséñanos lo oculto, Señor. Permite que tu Espíritu en esta mañana nos revele. Y por causa de tu palabra, Dios, sea avivado ese fuego en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Tú conoces la condición de tu pueblo en esta hora, Señor. Tú conoces nuestra necesidad de refugiarnos en ti. Tú conoces esa necesidad de buscarte, Señor. Y estamos en este lugar listos para que tú hables, listos para que tú instruyas, listos para que tu mandato se establezca en nuestros corazones, listos para que tu promesa, Señor, se selle en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo estoy listo. Yo estoy lista para escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al que vive, al que reina. ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu de Dios? Y en esta mañana tengo el privilegio de hablar del Espíritu Santo. Y creo que en estos tiempos cada día se aumenta más la necesidad de nuestros corazones de hallar su presencia y caminar con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y le he titulado a esta enseñanza algo que tú y yo en algún momento nos hemos preguntado: ¿por qué dejé de sentir al Espíritu Santo? ¿Por qué dejé de sentir al Espíritu Santo? Y en esta necesidad nosotros tenemos que buscar que Dios obre y que Dios haga. Pero la iglesia de Dios, muchos han perdido la presencia del Espíritu de Dios y simplemente se conforman con seguir siendo cristianos, con venir cada domingo a la iglesia y caminar por fe, por convicción, pero han perdido ese fuego, han perdido ese primer amor y no saben y no han entendido cómo volver a ese lugar, cómo volver a ser portador de su presencia, cómo buscar que el Espíritu de Dios sea una vez más encendiendo ese fuego en nosotros. Amén. ¿Usted recuerda la primera vez que estuvo en su encuentro? Levante la mano todos los que han estado en un encuentro con Jesús. El primer día que fuimos sellados con el poder del Espíritu, recibimos su presencia y fue un día que quedó marcado y registrado en nuestra vida. Amén. Fue un día maravilloso porque lo que no creíamos, ese día lo vivimos y sentimos por primera vez que Dios era real. Amén. Desde el primer día, toda la restauración, liberación y restitución que Dios hizo en ese encuentro fue la obra para estar listos y recibir al Espíritu de Dios. Amén. Cuando yo me hago esta pregunta, ¿por qué dejamos de sentir el Espíritu de Dios? ¿Por qué ya no hay ese fuego? ¿Por qué no hay esa necesidad de sumergirme? Tiene muchas causas, tiene muchas consecuencias, tendrá muchas justificaciones. Usted podría decir: yo sé que por mi pecado he dejado de sentir el Espíritu de Dios, que sería lo más grande. Yo sé que porque peleé con mi pareja dejé de sentir el Espíritu de Dios. Estoy guardando un rencor en mi corazón y Él se ha ido. Hay muchas cosas por las cuales Él puede ser contristado. ¿Cuántos lo saben? Pero quiero en esta mañana llevarlos a algo mayor que el pecado, llevarlos a algo mayor que lo que usted y yo podamos hacer para que el Espíritu de Dios deje de caminar con nosotros. Amén. ¿Cuántos están interesados en saber eso? Por el Espíritu de Dios recibimos la revelación de la palabra y quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 33. Uno de los primeros hombres en la Biblia que registra una relación y una comunión con Dios. Voy a hablarles de aquel hombre, de aquel varón esforzado y valiente llamado Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés?
¿Cuántos conocen a Moisés? Amén. Cuando estén allí dan un fuerte amén. Éxodo capítulo 33, vamos al versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros: suban y saquen a la tierra prometida el pueblo que yo ya liberté. ¿A qué se refiere Dios con eso? Mi vida, mi casa, mi familia y mi generación. Amén. Y conforme al propósito el cual cada uno ha sido llamado, pues viene una responsabilidad. Pero aquí viene la primer conversa entre Dios y Moisés. Anda, sube de aquí. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, diga conmigo, pero, aquí Dios tiene un pero. Yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois mi pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba ¿con quién? Con Moisés. ¿Cuántos anhelan esto? De corazón, ¿cuántos han anhelado lo que el pastor o su anciano le enseña en todo tiempo? Es que Dios me dijo, es que yo sentí el Espíritu, es que Él me mostró, es que Él me reveló. Y siento que la iglesia ha venido unos tiempos donde muchos se han frustrado por no sentir y vivir esto que está prometido para todos los hijos. Amén. Y la iglesia tiene que salir en el nombre de Jesús de ese estancamiento, de esa venda, eso que ya se ha puesto, y dejar de conformarse solamente con venir a la iglesia los domingos y determinarse a buscar lo que se había perdido. Y Moisés atiende a Dios y dice que hablaba Dios con Moisés. No dice que Moisés hablaba con Dios, sino Dios hablaba con Moisés. Aquí hay una diferencia. Yo quiero que los que están tomando nota empiecen a hacer referencia de lo que Dios nos va a mostrar en esta mañana. Una cosa es lo que usted y yo hacemos todos los días: entrar al aposento a hablar con Dios. ¿Cuántos lo hacen? Amén. Lo hacemos en la mañana, a mediodía o en la noche, o quizás lo hacemos en una comunión continua, porque quizás muchos no tienen mucho tiempo, pero viven en una comunión, y esto es algo maravilloso. Pero aquí dice que era Dios que hablaba con Moisés. ¿Por qué les muestro esto de esta manera? Porque una cosa es que yo entre a hablar con Dios, otra cosa es que Dios hable conmigo. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. ¿Cómo yo determino que Jehová habla con alguien? Por sus frutos. Amén. ¿Cómo yo determino que soy yo quien habla con Dios? Por mis frutos. Entonces, en eso estamos viendo primeramente que hay una diferencia entre yo entrar a hablar con Dios todos los días, en la rutina, en lo que yo hago, a medias, a la carrera. Otra cosa es que Dios hable conmigo. ¿Qué pasaba cuando Dios hablaba con Moisés? Habían señales. ¿Y cuáles eran las señales? Dice que la columna de nube descendía y se ponía sobre la puerta del tabernáculo. Ahora no es que usted vaya a ir en la noche y diga: no, es que como el anciano dijo que si Dios iba a estar aquí, pues voy a esperar que llegue la nube. No, pero sí hay una señal, una manifestación de que la presencia de Dios está allí cuando uno está hablando con Dios y cuando Dios empieza a hablar con cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué es tan importante esto? Mire lo que dice el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Su casa y su familia no va a adorar a Dios
hasta que no vean a Dios hablando con usted. La familia no quiere venir a la iglesia porque usted sea cristiano. Eso no es suficiente. Es más, muchos se han levantado porque usted es cristiano. Y no hay un Dios diferente. En nuestro testimonio o en lo que hacemos no mostramos algo diferente. Simplemente asistimos a una iglesia o a una religión diferente a lo que ellos están haciendo. Cuando ellos vean cómo empieza Dios a hablar conmigo a través de una relación, ellos van a mirar y van a adorar al mismo Dios. Amén. Eso es una promesa del Señor. ¿Cuántos lo saben? Y hablaba Jehová, y mire que lo que dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Vuelve y lo dice por segunda vez. Jehová hablaba a Moisés. Ahora dice cara a cara. ¿Cuántos anhelarían esto? Cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a adelantarnos al versículo ahí mismo 15. Ya creo que todos conocen lo que sigue allí en la historia. Eso era parte de todos los días, entrar a adorar al Señor. Pero en el versículo 15, lo que quiero hacer referencia, dice, vamos al 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esa gente es pueblo tuyo. Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Ahora versículo 16, mire, Moisés ya hablaba con Dios cara a cara. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ya que hay un avance. Pero Moisés no estaba conforme con esto. Moisés necesitaba algo más que lo auditivo, algo más que experimentar una experiencia, valga la redundancia, que experimentar un toque de Dios. Moisés quería conocer a Dios. Moisés quería ver cara a cara a Dios. ¿Y en qué se conocerá que haya gracia ante tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Hemos conocido por la gloria de Dios la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El mover o la operación del Espíritu de Dios a través de un ministro de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. Pero aquí está tipificando la palabra que él no quería una manifestación. Él le llamó a la gloria conocerle a Dios. Por eso cuando usted se ha dedicado a buscar a Dios solamente por una experiencia, solamente por ver una manifestación o un resultado, le es más difícil que buscar a Dios, porque Él es la gloria, porque Él da la gloria y porque Él lo ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Te ruego, ¿cómo estaba hablando Moisés con Dios? Te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová sabía y conocía qué era lo que quería Moisés. Como Jehová sabe y siente qué es lo que usted y yo hoy deseamos buscar de parte de Él. Dice, muéstrame tu gloria. Un ministro se para aquí y dice, muéstrame tu gloria. Pues es el mover del Espíritu. Esa es la gloria de Dios. Si lloran, si caen, si tiemblan, si hay señales, milagros por ellos, esa es la gloria de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos han enseñado a nosotros como ministros. Moisés dice, yo quiero ver tu gloria. Y Jehová sabía que Moisés no estaba buscando la experiencia. Jehová sabía que Moisés no estaba buscando un resultado de estar con él. Porque le dice, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro. ¿Sabe qué sabía Dios de Moisés? Que él no quería solamente experimentar una relación o una experiencia, sino tener a Dios y amar a Dios con todo su corazón. Por eso le responde, podrás hacer, te voy a mostrar de esa manera, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré y en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Moisés experimentó algo que tú y yo podemos experimentar todos los días de nuestra vida. Yo le voy a poner una diferencia entre nosotros y Moisés. Moisés deseó lo que tú y yo hoy tenemos. Moisés pidió a Dios, rogó a Dios conocerle, sentirle, caminar con él. Él dijo: yo no voy a hacer nada de lo que tú me digas si tú no vas conmigo. Ahora el pueblo de Dios camina con el Señor, camina con su presencia, pero no le hemos dado ese valor a esa presencia. Si quizás para usted es tan difícil hoy volver al Espíritu, tener ese sentir del Espíritu, yo le hago una pregunta: ¿cuán difícil era para Moisés entonces? ¿O no era difícil? Aunque Moisés hablaba con Dios cara a cara, esto lo hacía a través de ¿quién? De la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en aquel tiempo no había sido dado ni sellado para los hombres como a nosotros. Era solamente Él venía, hacía la obra y volvía. Amén. Y Moisés tenía este anhelo de conocer a Dios, y Dios se lo demostró, Dios se lo permitió. Ahora, vemos nosotros la historia de un hombre que amaba a Dios, conocía a Dios y escuchaba a Dios, pero no se conformó con todo esto, sino que decidió verle y conocerle. Versículo 3, volvamos al versículo 3. Jehová le dijo a Moisés: yo enviaré delante de ti al ángel a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti. Antes que pasara todo esto, Dios le había dado le había mostrado algo a Moisés. ¿Qué tan difícil es que Dios pueda caminar con un pueblo de dura cerviz? Él le dijo: yo enviaré mi ángel, ¿sí? Los llevará a la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra de la promesa, es la tierra en la que tú y yo estamos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero dijo lo siguiente: aunque yo envíe el ángel, yo no subiré en medio de ti, porque es un pueblo de dura cerviz. Ahora, una de las cosas por las cuales yo dejo de sentir el Espíritu de Dios es por la dureza de mi corazón. Y puedo estar viniendo a la iglesia todos los domingos, puedo estar en una posición de la iglesia, puedo estar sirviendo al Señor, pero cuando hay dureza en nuestro corazón, perdemos la esencia de Dios. Amén. Dios le dijo que le acompañaría, pero que no estaría, no podría ir con ellos. ¿Qué significa esto? El ángel, ¿qué tipifica aquí? La mano de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios y la bendición de Dios. Lo está diciendo allí en el versículo 2, ¿verdad? Echaré fuera al cananeo, al amorreo. Quiere decir que el ángel haría la obra que Dios había prometido, pero no subiré. Cuando usted habla con un adorador en espíritu y en verdad, usted va a hallar la diferencia entre tener la mano de Dios a favor, tener su misericordia, pero tener la aprobación y tener el Espíritu de Dios. Hay una diferencia muy grande. Y yo quiero llevar a la iglesia en esta mañana para que no nos conformemos solamente con el favor de Dios. Porque muchas veces creemos que porque nos va bien, tenemos el empleo, porque estamos vivos, porque estamos completos, eso es toda la gloria de Dios. Y está mostrando aquí la enseñanza que eso es el favor de Dios, amén, para con todos sus hijos, en ese caso nosotros. El ángel hace la obra, el ángel nos ayuda, a través del Espíritu Santo nos sostiene, su mano nos sostiene y Él nos alienta cada día. Pero una cosa es que yo tenga el favor de Dios, su misericordia, su gracia, pero otra cosa es que yo camine con el Espíritu de Dios. ¿Sí me entienden la diferencia que Dios nos está mostrando hoy? ¿Por qué Dios desea en su corazón sacarnos de ese estancamiento, sacarnos de lo que estamos viviendo? Porque Dios no nos llamó solamente para ser bendecidos. Dios es nuestro creador y como creador desea vivir y caminar con su creación. Él dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente a cada uno de nosotros. Nos hemos conformado con tener la bendición, el ángel, la obra de Dios, y hemos perdido la esencia. Yo quiero hacer una pregunta a la iglesia y usted se responde a sí mismo. ¿Hace cuánto usted dejó de sentir el Espíritu de Dios? Y viene a la iglesia por convicción. O quizás estamos como aquel varón lisiado junto al estanque, esperando que el ángel le metiera para ser sanado. Hay muchas personas que se acostumbran a esperar un encuentro para volver con Dios.
Yo he escuchado gente que espera con ansias, con su corazón, un encuentro para volver a sentir el Espíritu de Dios. Hay gente que espera que su anciano le ministre, que su pastor le ministre para volver a sentir el Espíritu de Dios. Esperamos un seminario quizás para volver a Dios y tener ese fuego, cuando Dios hace rato puso el Espíritu sobre nosotros. Pero ¿por qué la iglesia no sabe volver a la presencia de Dios? Es lo que hoy vamos a desarrollar en esa enseñanza. ¿Sí están interesados o no? Es como la liberación. Nosotros somos liberados por nuestras autoridades a través del poder de Jesucristo, ¿verdad? Nuestro pastor o nuestros ancianos oran por nosotros y echan fuera todo demonio. ¿Cuántos lo saben? Pero otra cosa es que usted aprenda a hacerse autoliberación. Esto también es un ejercicio para el pueblo de Dios, que usted no dependa del hombre, sino que dependa de saber cómo entrar a la presencia de Dios, cómo pedirle al Espíritu de Dios que le liberte. Pero hoy vamos a aprender cómo volver a esa esencia. Más allá de todas las causas que usted y yo podríamos tener hoy para haber perdido la presencia de Dios, quiero llevarlos a lo siguiente. Aunque nosotros somos templo de Dios, somos templo de su Espíritu, ¿alguno se ha preguntado dónde reposa el Espíritu de Dios en nosotros? Yo recibo el Espíritu Santo por fe en un encuentro. ¿Cuántos lo recibieron? Y por mucho tiempo hemos creído que el Espíritu Santo reposa sobre mi espíritu, ¿verdad? O quizás reposa sobre mi alma, o está sobre mi cuerpo. ¿Por qué quiero mostrarles esto o abrir como un paréntesis allí? Porque es importante saber dónde Él reposa. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no está en mi espíritu, no está en mi cuerpo, no está en mi alma, sino que Dios lo puso ¿en dónde? En mi corazón. Y se lo demuestro con dos palabras. 2 Corintios 1:22. Vamos rápidamente allí. 2 Corintios 1:22. Vamos al 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gálatas 4:6. Versículo 5. A quien sea la gloria, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Para usted quizás tenga importancia esto o no, pero yo necesito demostrarle en esta mañana que sí es importante saber dónde reposa el Espíritu Santo, porque Dios dijo que lo puso en mi corazón. Y aquí es donde está la problemática de la iglesia de Dios. Yo le hice una pregunta al Señor ayer. ¿Por qué lo puso en mi corazón si sabe que de mi corazón salen todas las cosas malas y toda la contaminación? O sea, ¿cuánto riesgo tuvo Dios para poner lo más valioso, lo más preciado en mi corazón? Yo se lo pregunté a Dios. El Espíritu está sellado dentro de nosotros, en nuestros corazones. Dios en Éxodo no estaba con Moisés, según el versículo 2, por la dura cerviz de su corazón, de su pueblo. Pero después Jesús viene y coloca su presencia en mi corazón. Solamente Él podría hacer esto. En el Antiguo Testamento enseñó cuán difícil era guiar el pueblo. Amén. Por eso el Espíritu no se les había sido dado al pueblo todavía. Desde Joel empieza a profetizarse que vendría el derramamiento del Espíritu. Pero si usted mira desde Éxodo hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, no hubo un derramamiento del Espíritu. Solamente viene después de Jesús. Y sobre Jesús se establece el Espíritu Santo, es sellado en el día de su bautismo y empieza a verse la gloria de la que nosotros, tú y yo, somos testigos. Pero reposó en el corazón de Jesús. Jesús sí estaba preparado en su corazón para recibir el Espíritu Santo. Así como tú y yo fuimos preparados en 3 días para recibir el Espíritu Santo.
¿Me entienden cómo tiene que ser la obra? Nadie puede ser sellado por el Espíritu Santo sin haber sido liberado, sanado, restaurado. Esto era necesario, que yo fuera a la cruz a través de Jesús, porque solamente a través de Él, que es el puente, yo volvería ¿a quién? Al Padre. Y volvería a recibir la esencia, su Espíritu, como en Génesis. Entonces, vamos a un encuentro 3 días, recibimos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y es donde empieza la obra de parte de Dios en cada uno de nosotros. Transformación, liberación, restauración, y todos los días hasta que partamos de esta tierra vamos a estar en esa obra. ¿Cuántos lo creen? Solamente dice su palabra que solo hay uno bueno. ¿Quién es? Así que si la palabra lo dice, quiere decir que todos los días nosotros vamos a estar en ese ejercicio de limpieza. Y es por el Espíritu, por eso dice la palabra más adelante, por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. O sea, Él es mi ayudador que se estableció en mi corazón. Por eso dice que Él es el único que escudriña las intenciones de mi corazón. Entonces miren lo siguiente: Dios arriesga, o Dios se deleita, como lo quiera llamar usted, en poner lo más preciado en nuestro corazón. ¿Cuántos conocen su corazón? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros corazones? ¿Qué dice? Que es engañoso. Y usted dice que lo conoce. Dice, nuestros corazones son engañosos. Y debemos tener cuidado de lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero para eso Dios establece nuestro ayudador en nuestros corazones, para que la obra sea efectiva, para que la transformación y el poder de Dios se glorifique. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. Por eso todo empieza a pasar desde aquí. Pasa aquí, llega aquí y ahí actúo conforme a lo que está haciendo el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Esa es la obra transformadora del Espíritu todos los días. Evangelio de Mateo 15, 18. Yo le dije a Dios ayer, si el Espíritu Santo está en mi corazón, pero aquí dice en Mateo 15, versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso es lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Pero aún así el Señor decidió poner su presencia en él, su espíritu en él. Ahora, entonces, si nuestro corazón hay tanta contaminación, pero a la final el Espíritu de Dios está lavándonos todos los días, está haciendo esa obra, ¿por qué no logramos tener o lograr llegar a eso que Dios tanto ha anhelado? O poder caminar con el Espíritu como tanto lo hemos anhelado. ¿Cuántos han anhelado conocer al Espíritu de Dios? Levante la mano. Yo quiero hoy que seamos sinceros con Dios, no conmigo. Yo no puedo hacer nada por ustedes, pero el Dios que está en este lugar necesita un corazón sincero. Él sabe cuánto tú y yo luchamos a diario por permanecer en el Espíritu, ¿no? Pero por más que buscamos, por más que nos esforzamos, por más que quizás intentamos por aquí o por allá, para muchos es difícil. Para muchos aún se manifiesta la salida de las malas obras de su corazón. ¿Y qué conveniencia tendría esto? Si del corazón está saliendo algo malo, pero el Espíritu de Dios está en el corazón. Es la lucha entre la carne y el Espíritu. Amén. Pero miren lo maravilloso. Nosotros somos portadores de buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Usted está recibiendo esta palabra y usted tiene que compartirla con alguien. No solamente a través de la transmisión, sino usted ir a enseñarle a sus discípulos, porque los discípulos necesitan aprender a volver a esa presencia de Dios. Su casa, su familia necesita volver a experimentar el toque de Dios, que esos altares familiares, que esas células se vea el mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo anhelan? Cuando yo les hablaba al principio que hay algo mayor que pecar, que hay algo mayor que estar en desobediencia o en rebeldía con Dios,
lo muestra la conversa que tiene Dios y Moisés. Cómo nosotros, haciendo todo lo que hacemos y permitimos en nuestro corazón, permite que aún esté el Espíritu de Dios, aún contristado o aún apartado o aún hecho a un lado, Él está dispuesto todos los días para hacer la obra en nosotros. Amén. Y esta palabra Dios me la mostraba ayer, Amos 3:3. ¿Quién conoce esa palabra? Yo les estoy diciendo, más allá del pecado, más allá de lo que tú y yo hoy hagamos, de lo que podamos permitir, hay algo importante que hace que el Espíritu de Dios no pueda obrar o perfeccionar esa obra en nosotros. Dice Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí está la problemática de la iglesia de Dios. Para Dios no es difícil quitarnos el pecado, para Dios no es difícil restaurarnos, sanarnos, liberarnos. Yo siempre he creído que el poder de Dios es tan grande que un soplo podría cambiarnos y transformarnos. ¿Cuántos lo creen? Para Dios no es difícil. Un soplo, una palabra, di la palabra y mi criado sanará, di la palabra y yo seré libre, di la palabra y yo seré restaurado. Dios en su potestad, majestad, tiene el poderío para cambiarme así. Haga conmigo, así. ¿A cuánto les gustaría? Yo lo deseé en mi proceso y a veces lo deseo. Eso sería 11 años de ser cristiano y eso así como que a veces se hace largo, no se hace largo el proceso. Si Dios lo puede hacer así, ¿por qué para muchos no ha sido de esa manera? La respuesta está: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Quiero mostrarles la importancia del poder del acuerdo con Dios. Aunque Dios sepa que nosotros somos imperfectos, aunque Dios sepa que nosotros haya pecado, haya maldiciones generacionales, iniquidad, Dios para eso nos llamó, para quitarnos todo esto. Amén. Dios no llamó a ningún perfecto, Dios no llamó a ningún doctrinado, Dios no llamó a ningún santificado para hacer la obra. Dios nos llamó a nosotros para poder glorificar su poder en cada uno de nosotros. Por eso dice su palabra: bástate de mi gracia y mi poder se glorificará en tu debilidad. El problema para Dios no es tu pecado, aunque sí es un problema. No vayan a decir pues que el anciano dijo que ya no era un problema mi pecado. El problema para Dios es que usted no está en un acuerdo con Dios. El problema para Dios es que Él no puede hacer nada en contra de nuestra voluntad, porque tenemos libre albedrío. Usted y yo escogemos qué queremos. Pero por no ser sinceros, por no tener un acuerdo con Dios, el proceso se hace más difícil. Terminamos quizás agradando no a Dios, sino a las autoridades. Quizás terminamos trabajando no para Dios, sino para una iglesia. Y es cuando nos formamos no en la esencia, no en la roca que es Cristo Jesús, sino en una apariencia, como se formaron en el Antiguo Testamento. Usted sabe que Jesús le dijo a muchos de los que eran doctores en la ley, ¿qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, pero por dentro, Dios, que conocía el corazón, sabía cuáles eran las intenciones, pero también entendía Jesús que como no había una obra del Espíritu en aquellos, pues era por eso la condición del pueblo de Dios. Pero tú y yo tenemos algo diferente. ¿Dónde está el poder del acuerdo? Volvamos a Éxodo 33. Y en el poder del acuerdo usted tiene que aprender a hablar con Dios sinceramente. Amén. Pero también tiene que saber escuchar a Dios sinceramente. Porque hablarle a Dios sinceramente es fácil, pero cuando Dios nos habla, ahí sí no queremos. Cuando Dios nos habla a través de nuestro pastor, de una autoridad, no queremos, no recibimos, no resistimos. Entonces queremos ser sinceros con Dios, pero cuando Dios quiere ser sinceros con nosotros, nos resistimos. Ahí no hay un acuerdo. Amén. Éxodo 33, vamos al versículo y les voy a mostrar dónde está el acuerdo que tiene Dios con Moisés. Empieza la conversa en el versículo 13. Le dice: Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia. Ya leímos eso. Y en esta conversa que tiene Dios con Moisés, está hablando cara a cara Dios con Moisés, está hablando cara a cara Moisés con Dios, amén, y están llegando a un acuerdo.
Moisés le está diciendo: Señor, yo sé que por la dureza de nuestro corazón tú no puedes estar con nosotros. Pero dice que el pueblo se quita, no se pone los atavios, y el pueblo levanta un ayuno, hace luto, ¿sí? Esta es la obra que uno debe hacer para volver a buscar a Dios. Pero Dios dice: está bien, yo sé y conozco tu corazón, yo entiendo tu posición, entiendo tus limitaciones, pero aún con todo eso lleguemos a un acuerdo, le dice Dios a Moisés. Si usted mira desde el 14 hasta el 23, es una conversa en acuerdo entre Dios y Moisés. ¿Saben por qué? Porque Dios amaba tanto a Moisés, como amaba tanto a su pueblo, y como nos ama tanto a nosotros, que ha derramado su gloria muchas veces en esta vasija sucia para liberarnos, para limpiarnos. Ha derramado su poder muchas veces en esas vasijas con contaminación, con inmundicia, con tal de liberar su creación para que pasen tiempo a solas con Él. Porque solamente cuando nosotros somos liberados y transformados como creación, volvemos a ese primer amor. ¿Cuántos lo han experimentado? Así que Dios estaba dispuesto a tener un acuerdo con Moisés, no importando su condición. Usted sabe que habla de la vida de Moisés, que Moisés fue muy imperfecto. Tuvo muchos problemas con Dios. En el desierto Moisés tuvo muchos problemas con Dios. Pero aún y todo esto, Dios no limitó la gloria, Dios no limitó lo que Él quería tener con su creación. Y es lo que Dios nos está hablando hoy. Dios no está limitando su presencia. Somos nosotros los que tenemos el Espíritu encerrado, los que no permitimos que el Espíritu obre. Él está en este lugar, Él está con nosotros y sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué no se puede mover? ¿Por qué no puede caminar con cada uno de nosotros? No como nosotros queremos, sino como Él quiere caminar. Porque no hay un acuerdo con Dios. Porque no somos sinceros con Dios. Porque queremos la gloria, ¿para qué? Si no predicamos. Queremos ver su gloria, ¿para qué? Si no obramos, si no estamos en el servicio, si no estamos en atención a Dios. Entonces, ¿para qué recibir la gloria de Dios? Queremos señales, milagros y prodigios cuando un corazón todavía está envanecido, todavía hay altivez, orgullo en nosotros. Dios dice: no, yo no puedo ponerme en acuerdo con Él, porque cuando yo le digo por acá, Él coge por acá. Usted sabe, es que chistoso, Dios siempre pone una persona a testificar de lo que Dios ha hecho. ¿Me hago entender? O sea, para uno probarle al pueblo de Dios que el poder de Dios es maravilloso, pues tiene que poner un imperfecto. Entonces ese fui yo al principio. Dios me decía por aquí y yo cogía por acá. Los pastores me decían por aquí, yo le decía: no, yo por acá. Yo también sé, yo también conozco. ¿Saben por qué mi proceso se demoró tanto y todavía sigo siendo procesado todos los días de mi vida? Porque nunca llegué en ese acuerdo con Dios. Porque quizás tenía tanto conocimiento, quizás tuve tantos privilegios, que esto lo que hizo fue frustrar y trancarme más el proceso. Entonces quería estar en acuerdo con mis autoridades, pero no estaba en acuerdo con Dios. Amén. Por eso los frutos en mi vida no eran manifiestos de que Dios estaba en mí. Que yo buscaba a Dios, sí, pero que Dios no estaba conmigo, era muy diferente. Y esto para una autoridad tiene que ser claro. Esto es revelado a una autoridad por el Espíritu de Dios. Amén. O sea, una cosa es lo que yo haga aquí, brilla aquí, pero otra cosa es lo que Dios le muestra a una autoridad de cada uno de sus discípulos. Entonces Dios tuvo que sentarse con Moisés a hacer un acuerdo. Pero el acuerdo más maravilloso, la conversa más grande que yo puedo registrar aquí en la Biblia, era un hombre que deseó ver a Dios. Un hombre que deseaba conocer a Dios. Pero a veces usted mira la palabra, cuando Moisés muere, dice que su cuerpo, ¿qué es? Su cuerpo es arrebatado, ¿sí? Pero en la transfiguración usted ve que Jesús revela con sus discípulos, y Moisés estaba ¿dónde? En la transfiguración, ¿dónde se ve Moisés? En el cielo, ¿sí? O sea, Moisés deseaba con todo su corazón caminar con Dios. Deseaba con todo su corazón amar a Dios. Era una relación como tú y yo la tenemos. Pero Moisés tenía un corazón sediento por su presencia. Un corazón donde le decía al Señor: tú sabes que soy tartamudo, tú sabes que tengo limitaciones, que soy imperfecto, que quizás hay pecado en mi vida. Pero Dios le decía a Moisés: avanza, avanza, que yo iré formándote. Avanza, que yo iré haciendo. Avanza por donde yo te diga y verás mi gloria.
¿Qué pasó allí en ese poder del acuerdo con Moisés? Que Moisés pudo conocer a Dios como lo deseaba conocer. Y eso es lo que Dios tanto anhela con su iglesia. Que su iglesia no diga que son cristianos, sino que digan, son hijos de Dios y Dios está con ellos. Que nos llamen a nosotros no por una posición, sino que nos digan a nosotros, hombre de Dios. Esto para mí es algo de las grandes ligas. ¿Usted sabe qué significa cuando alguien me dice a mí, hombre de Dios? Es porque ve a Dios en mí. No es porque yo sea pastor, no es porque yo tenga una posición, no es porque yo esté aquí, yo esté acá, no. Para que a mí alguien me diga hombre de Dios, es porque ha visto a Dios en mí y obrando a través de mí. Pero para que esto pase, ¿qué tiene que pasar entonces atrás? Yo tengo que determinarme a estar en un acuerdo con Dios todos los días de mi vida. Que por más imperfectos que seamos, pues es cuanto más tú y yo debemos buscar a Dios. Que por más inmundicia haya en nuestro corazón, pues si ya hoy Dios nos está mostrando que por causa de lo que hay en nuestro corazón es que hace que el Espíritu Santo no obre, pues aquí es donde Dios nos está revelando cuál es la problemática. Por eso el Espíritu Santo, usted siente que no está, usted siente que Él no habla, usted siente que dejó de sentirle hace mucho tiempo, usted no sabe dónde dejó el Espíritu Santo. ¿Me están comprendiendo? Moisés deseó tanto lo que tú y yo tenemos hoy. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con Moisés y demostrarle a Moisés qué es tener el Espíritu Santo, ¿qué sentiría Moisés? ¿Desearía estar con nosotros o no? ¿Desearía estar en esos tiempos? Claro. Moisés sí amaba a Dios, sí escuchó a Dios, sí siguió a Dios y sí le obedeció a Dios. Pero tú y yo fuimos sellados con algo mayor para seguir a Dios, para ser guiados por Dios, para obedecer a Dios. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el valor que tú y yo le estamos dando hasta el día de hoy? ¿Por qué es tan importante estar en ese acuerdo con Dios? Para los que están tomando nota, el poder del acuerdo cuando el pueblo cometía agravio en aquel tiempo, el pueblo levantaba ofrenda o presentaba ofrenda, holocaustos, y estas ofrendas hacían que pues la limpieza del pueblo viniera sobre ellos, amén. Pero también el pueblo hacía luto, o el pueblo también ayunaba para que Dios volviera a hablar. No sé si usted ha registrado la historia en el pueblo de Israel. Cuando Dios callaba por mucho tiempo, el pueblo hacía cualquier cosa para que Dios hablara, o colocara un rey, o colocara un juez, o colocara a alguien que guiara el pueblo, amén. Siempre estaban dispuestos a escuchar a Dios, pero tenían que pagar un precio, tenían que hacer algo. Dígale a la que tiene al lado, tienes que hacer algo. O sea, estamos esperando que venga un encuentro, estamos esperando ser ministrados por alguien para que el Espíritu venga, o podemos hacer algo para aprender a cultivar esa esencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que podemos hacer algo? Una de las cosas o de las herramientas poderosas para yo estar en el Espíritu y caminar con el Espíritu es el ayuno. Si usted mira en el pueblo de Dios, siempre ellos estaban levantando un ayuno por causa de morir a esta carne, por causa de morir a nuestras emociones, sentimientos. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? Que la habitación del Espíritu Santo es nuestro corazón. Ahora, si usted se enoja hoy, ¿será que el Espíritu Santo se enoja porque Él está ahí adentro? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo lo que usted guarda en su corazón afecta al Espíritu de Dios dentro de usted? Claro, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón. Esto no es una palabra porque sí. Si usted atiende esta palabra se va a dar cuenta que si usted aprende a guardar su corazón de las malas cosas que brotan en él, quizás si usted hoy dice, es que
Hay cosas que me dominan, hay cosas que me gobiernan, porque siempre queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que termino haciendo lo que no quería hacer. ¿A quién le pasa eso? Termino haciendo lo que no quería hacer. Está sujeto a una iniquidad, está sujeto a una maldición, y para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que hacer entonces usted? Pues presentarse ante el Hijo de Dios, reconocer su iniquidad, su pecado, y que el Señor quite y desarraigue esa maldición. Pero la iglesia no alcanza la plenitud de Cristo porque no quiere hacer algo, porque están conformados, esperando que el pastor baje y les ponga la mano en la cabeza, o esperando que se dé la oportunidad aquí de predicar o ministrar y que el Espíritu descienda y usted sienta el corrientazo, usted sienta que lloró. Cuando nosotros hace rato Dios nos dio su Espíritu para que cultivemos su presencia, para que eso que usted espera o que ha esperado por tanto tiempo, usted lo viva todos los días de su vida, como está escrito. Amén. ¿Qué tan difícil era tener una relación con Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué creen ustedes? ¿Que era difícil? Claro. En el Antiguo Testamento solamente se ve aquí en Éxodo 33 que por causa de lo que Moisés estableció, el tabernáculo, ya el pueblo vendría a buscar a Dios al tabernáculo. Desde allí empieza el pueblo a tener esa experiencia. Pero esto no duró por mucho tiempo, y eso tampoco estaba antes de. Porque el pueblo por su desobediencia perdió. Moisés muere, queda Josué. Josué está en tierra prometida, pero ni aun esto, ni aun la bendición cambió el corazón del pueblo de Dios. Es que la bendición no cambia a nadie. La promesa no cambia los corazones. Quien cambia el corazón es el poder del Espíritu de Dios. Yo por eso siempre le digo al Señor: si tú sabes que lo que yo te voy a pedir me va a sacar de tu propósito, tú que lo sabes, ni siquiera me lo des, porque tengo temor de desviarme por cualquier cosa que Él me dé, por cualquier cosa que yo le pida, o por cualquier cosa que quizás Él ha anhelado, pero yo sienta que no estoy listo, yo sienta que no he dado lo mejor. Entonces tengo que estar en un acuerdo con Dios. Amén. Entonces sí era difícil cultivar esa presencia de Dios. Si usted revisa el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través del Espíritu. ¿A través de quién? Profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Era algo dado especialmente para ciertas personas que harían una obra. Amén. Diga conmigo: personas especiales, gente escogida por Dios. Usted y yo somos esas personas especiales. Usted y yo somos esas personas escogidas por el Señor para que Él haya depositado su presencia en cada uno de nosotros. Gente especial, pueblo escogido por Dios. El que todavía se tiene en poco, en baja autoestima, tiene que hablar con Dios, que le ayude. Pero nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Y digo Jesús: aún cosas mayores harán en mi nombre. Yo estoy buscando esas cosas, no por quitarle la gloria al que ya lo hizo, porque Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, sino porque quiero experimentar su promesa, porque deseo experimentar con todo mi corazón que esta vasija inútil, que esta vasija sucia que Él ha venido santificando, procesando día tras día, algún día pueda presentarse a glorificar el nombre de Dios como Él tanto lo desea, y llegar algún día donde Dios diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la obra del Espíritu que está efectuando en nuestro corazón todos los días. Por eso hay personas que conocen nuestros corazones. Si hablamos de la pareja es una de las personas que más conoce nuestro corazón, ¿o no? Con quien uno convive. Y me fue muy difícil entender esto, que Dios a través de mi pareja, de mi esposa, me trataría y me formaría. Yo no sabía que vendría a ser el sello, vendría a ser ese pulimiento que faltaba en mi vida a través de mi pareja, a través de mi esposa. Cuando yo entendí esto, me dejé procesar a través de ella. Dios me hablaba a través de ella y decía: vea, mire usted lo que es aquí, y mire lo que quiere ser en la iglesia. No era ella, era Dios
hablando a través de ella, mostrándome que yo era un sepulcro, que en la iglesia quería brillar, pero en la casa no lo era. Amén. Parejas que están en ese proceso de tener ese acuerdo entre ustedes dos, que pelean porque sí o porque no, que pelean porque uno quiere estar en el ministerio y el otro no. Ese es el proceso y la obra de Dios. O sea, no hay persona, no hay instrumento más útil en las manos de Dios que nuestra pareja. No le ha sido revelado el corazón mío a nadie más, sino a mi pareja. Es más, puedo decir que uno podría decir, bueno, mi mamá me conoce bastante, pero mi esposa me conoce lo suficiente. O sea, que si este instrumento útil en sus manos está siendo usado por Dios para transformar, para poner esos detalles, para quitar esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras, pues tengo que decirle yo al Señor, obra. Permite Dios que yo sea tratado por la cantaleta, permite Dios que yo sea tratado por el mal genio o por las cosas que a mí no me gustan, pero yo necesito ser procesado todos los días. Por eso Dios, que conoce nuestro corazón, puso una ayuda idónea. ¿Ustedes se imaginan si Dios le pone a Moisés una ayuda idónea en el espíritu para ser procesado? ¿Qué creerían ustedes? O la pregunta que le hacen, bueno, ¿por qué Jesús no tuvo esposa entonces? Podríamos preguntarnos eso. Si hablamos del proceso de cómo puede ser un instrumento uno de parte de Dios. Pero con todo y esto, Dios muestra en esa enseñanza la importancia de yo estar en ese acuerdo con Él. Amén. De yo hacer cosas para Dios y que Él haga cosas para mí. Yo le llamé a esto alguna vez contrato con Dios. ¿Alguna vez alguien ha hecho pactos con Dios o contratos con Dios? Levante la mano si alguno lo ha hecho. Dios, yo te doy algo y tú me das algo. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Señor, yo te prometo esto y tú me das eso. Yo te pacto eso. Yo soy negociante con Dios. Negocio con Dios. Porque yo sé que lo que es imposible para mí, para Él es posible. Así que yo le digo al Señor, bueno, yo necesito tengo un listado de varias cosas imposibles, pero para que sean posibles, yo debo hacer algo, llamar su atención. ¿Y cómo llamo su atención? Produciendo que mi fe alcance y mueva la mano de Dios. Amén. Y uno de los primeros contratos que yo hice con Dios, o un primer acuerdo que yo hice con Dios en mi vida, siendo un niño espiritual, fue decirle a Dios, bajo del encuentro, hace 11, 12 años, bajé de un encuentro y dije al Señor, lo que yo viví, quiero que papá, mamá, mis hermanos lo vivan. Como sabía que eran bastante católicos, éramos consumidores de la Virgen, nos sabíamos el rosario y conocíamos todos los misterios gozosos, dolorosos, esplendorosos, todo eso lo conocíamos al derecho y al revés. Yo sabía cuán difícil iba a ser que ellos vinieran a la presencia de Dios. Y yo recuerdo, en ese encuentro hice mi primer contrato con Dios. Le dije, Señor, de ahora en adelante yo me voy a ocupar de tus cosas y tú te vas a ocupar de las mías. Uno a veces habla con Dios así y usted puede decir, oye, pero es que como le habla uno a Dios, ¿no? Uno no le debería hablar a Dios así. Es que por fe yo muevo la mano de Dios. Y aunque Dios ese día no me dijo nada, yo simplemente dije, Dios, yo me voy a ocupar de tus cosas, tú te ocupas de las mías. ¿Sabe qué empecé a hacer yo? Empecé a predicarle a las personas con mi testimonio. Las células eran de 30 a 25 personas. Mi mamá puede dar fe de las primeras células que yo aprendí a dar, siendo un niño en la palabra. Pero con todo y esto, Dios empezó a mostrarme el compromiso o el acuerdo que habíamos hecho. Empezó a llegar mi mamá a los pies de Cristo, llegó mi hermano todavía se burlaba de mí. Empecé a compartirle la palabra. Cuando ya llegó mi hermano se consagra a Cristo, digo yo, eso es maravilloso. Yo nunca les prediqué a ellos, pero Dios lo hizo, porque me puse en acuerdo con Dios. Y mi familia, mi casa y yo servimos a Dios no tanto por la luz que yo sea en mi casa, sino por la luz que yo soy afuera, porque estoy en un pacto con Dios, porque todos los días de mi vida hago lo que yo le prometí a Dios y Él hace lo que Él me ha prometido a mí en su palabra. Amén. Entonces, por eso mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, es una familia que está consagrada a Dios. No porque yo fui a pastorear mi casa, ahora lo hago. No porque yo fui a llevar el evangelio a mi casa.
sino porque Dios hizo lo que era imposible para mí. ¿Sí? O sea que demuestro que estar en acuerdo con Dios tiene una consecuencia buena para cada uno de nosotros, una consecuencia efectiva, una consecuencia que nos lleva a esa tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Cuántas cosas están en ese desorden en su corazón? ¿Cuántas cosas podríamos decir en ese momento que le estamos pidiendo a Dios, pero quizás son pocas las que hemos escuchado que Dios nos está pidiendo a nosotros? Les voy a poner un ejemplo. Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. ¿Cuántos lo quieren ser? Está bien, yo quiero entrar en ese acuerdo con Dios, y Dios me dijo desde hace rato: cásate. Entremos en ese acuerdo. Cásate, obedece. No, Señor, ahí sí no. Cojo para otro lado. Entonces no estoy en acuerdo con Dios, porque Él sabe que si yo no estoy en obediencia, en bendición, pues difícilmente voy a poder ver su gloria como instrumento en sus manos. Entonces aún no estoy en ese acuerdo. No vaya a chulear, póngale X. Otra cosa que yo podría pedir al Señor: Señor, yo quiero que mi generación, mis hijos, te sirvan y sean consagrados. Amén. Entonces el Señor dice: está bien, está en la promesa, chuleado. ¿Qué te pidió Él a ti a cambio de eso? Saca el pecado de tu casa. Pero es que yo sé que si yo saco a mi hijo que vive con la novia en mi casa y que fornican en mi casa, pues él se va a ir. Tú le dijiste a Dios eso hace rato. Entonces dice: no hay contrato, hay una X. No hay un acuerdo. O sea, tú quieres entrar en un acuerdo con Dios a tu favor, muchas cosas a tu manera, pero no quieres obedecer a Dios en lo que Él te ha propuesto. Amén. Y si yo hago una lista, no me alcanzaría el tiempo para saber cuántas cosas no hemos podido hacer ese acuerdo con Dios. Por eso es que usted va a un encuentro y usted es sellado por el Espíritu, se recibe el Espíritu, es lleno de la gloria de Dios, pero ¿cuánto le duró esto? Y al que más se le da, más se le demanda, más se le exige. Por más conocimiento de la palabra de Dios, a usted se le está demandando cada día más. Amén. Entonces está el pueblo abrumado, está el pueblo entristecido, está el pueblo sin esperanza. Están esperando. Miren, con mi pastora sabemos que la gente en la iglesia está esperando un encuentro, y gloria a Dios porque vamos a tener esos encuentros. ¿Cuánto lo creen? Y gloria a Dios porque necesitamos un encuentro con Jesús. ¿Cuánto lo necesitan? Todos los días tenemos que vivir ese encuentro con Jesús. El problema es que quizás muchos en la iglesia están esperando un encuentro para volverse a levantar. El problema es que quizás en posiciones de liderazgo han perdido el Espíritu de Dios y están esperando el encuentro para volverse a afirmar. Y esto no debería ser así. Pero aún en su maravillosa misericordia Dios lo hace, porque lo hemos visto, ¿no? Mientras yo sirvo, yo estoy recibiendo. Y donde está su servidor, allí está el Señor. Eso es uno de mis contratos y acuerdos que yo le hice a Dios. Señor, hasta mi último respirar te voy a servir. Él dijo: está bien, lo voy a chulear. ¿Vas a ser probado? Yo: sí, Señor. En la riqueza, sí, Señor. En la pobreza, sí, Señor. En diciembre sí que fui probado en la pobreza. Sí, Señor, está el chulo. Y el Señor: no importa, si tu Espíritu está conmigo, tengo la riqueza, lo tengo todo. Aunque no tenga oro ni plata, pero lo que tengo, eso doy. Pero tengo que ser probado todos los días para que el chulo no se convierta en X. Entonces, en ese acuerdo con Dios, todos los días yo tengo que estar renovando mis promesas, mis pactos, las cosas que yo le he prometido a Dios, para que yo no entre a ser un necio. ¿Qué dice la palabra? Que todo aquel que promete y no cumple es un necio. ¿Cuántas promesas tú le has hecho a Dios buscando que Dios haga algo a tu favor? Dios lo hace y tú incumples. Seguimos siendo necios. Por eso el Espíritu de Dios no puede obrar en nosotros. Por eso, aunque usted sienta el corrientazo, aunque usted sienta que el pastor le puso la mano o el aceite se derramó sobre usted, esto no es suficiente. Usted sigue en el mismo proceso de estancamiento. Amén. Usted siente el Espíritu de Dios solamente los domingos. El martes predicaba en la reunión.
buscamos al Espíritu de Dios solamente los domingos en la iglesia, porque en la casa, en nuestros hogares, Él no habita. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ese ejercicio. Amén. Y ese es el tiempo que Dios está despertando su iglesia. Ese es el tiempo que Dios está llamando a los adoradores. Ese es el tiempo que Dios está diciendo: iglesia, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿qué necesita usted o qué necesita yo para que el Espíritu de Dios vuelva? ¿Cuántos quisieran saber eso? Levanta la mano si usted lo quiere saber. Si usted ha perdido la esencia de Dios, quisiera saber cómo hace para volver a la esencia de Dios. Bueno, en 2 meses vamos a tener encuentro. ¿Listo? ¿Van a esperar? Tenemos que ser probados. Si usted hoy le dice al Señor: Señor, yo estoy en desacuerdo en varias cositas contigo. Y cuando uno hace una lista con Dios, cuando uno está a solas con Dios, y usted coge un lápiz y un cuaderno y usted empieza a escribir ciertas cosas que a usted le hacen falta, usted se da cuenta que son muchas, ¿o no? Y que por causa de esas muchas cosas, pues el Espíritu de Dios no obra, no puede estar con nosotros. Pero qué tan importante es hacer esa lista, porque cada día yo voy chuleando: lo logré, lo logré, lo logré. Así como usted tiene una lista para pedirle cosas a Dios, haga una lista para usted entregarle cosas a Dios. Entonces en esa lista usted va a poner: año 2021, me caso porque me caso, con mi esposo sin mi esposo, pero me caso. Sí. Ahí sí ninguno dice amén. Pero me caso. Año 2021, lista. Hoy es 7 de marzo, a punto. Sí, hoy es 7 de marzo, a punto. Decido servirle a Dios con todo mi corazón. Contrato. Y arranco. Y van a ver cómo este pacto con Dios o este acuerdo con Dios hace que yo empiece a recibir la gloria de Dios. ¿Saben cómo es uno mudado o cómo es uno transformado en el carácter de Cristo todos los días? Sino es a través del servicio y de la comunión con Dios. El servicio forma el carácter de Cristo en uno. Aquí hay gente que no le gusta servir. No le gusta servir. Y el que no sirve, pues no sirve. Yo le dije una vez a mi esposa: en aquel tiempo colocaban aquí la mesa para los pastores, ¿no? Los pastores sentaban aquí, los otros pastores. Y una vez que estaba yo deseando, hablando con mi esposa el tema del pastorado, que yo siempre lo he deseado, yo le dije a mi esposa: una de las cosas que nunca vas a ver si yo sí llego a ser pastor es que yo esté sentado en esa mesa, porque me cansaría de estar sentado sin hacer nada. Porque no es la posición, o sea, no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. No es lo que yo quiera sentir con el Espíritu de Dios, es lo que el Espíritu quiere manifestar en mi vida todos los días. No es el corrientazo que yo quiera sentir, es el tiempo que yo le cultive o que yo aprenda a dedicarle a Dios. Amén. Es estar en ese acuerdo. Cuando yo tomo al Espíritu de Dios y le digo: yo quiero ser tu amigo, pero yo sé que para ser tu amigo hay cosas que yo debo cambiar y las voy a enumerar y las voy a hacer, usted va a empezar a ver cómo la gloria de Dios empieza a mudarlo. Amén. Pero no busque tener un aposento, no busque entrar a la gloria de Dios, no busque sentir el Espíritu de Dios sin estar en un acuerdo con Él. Por eso yo les hablaba qué tan importante es esto. Más que pecar, más que lo que tú puedas hacer para que Él se vaya, es estar en acuerdo con Dios. Amén. Por eso Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y uno podría decir: bueno, Moisés, ¿con qué autoridad le hablaba de esta manera a Dios? ¿Se escucha feo Moisés hablar así o no? Moisés le está dando una orden ¿a quién? A Dios. Le está exigiendo algo a Dios. Está bien, tú me llamaste, pero si he hallado gracia en tus ojos, demuéstrame. Dios le dice: pasará esto, esto y esto. Ahora le dice Moisés a Dios: pero yo necesito que para yo obedecerte, tú hagas algo por mí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si ves ese acuerdo tan poderoso en esa conversa tan íntima, le dijo Dios: está bien,
yo sé, dice el Señor, yo sé que tú no puedes hacer nada sin mi espíritu, pero eres tan imperfecto que mi espíritu primero te va a cambiar y te va a transformar y verás mi gloria. Por eso lo lleva al desierto, donde Moisés fue mudado, transformado, donde Moisés fue tratado por Dios. ¿Cuántos tiempo? 40 años. ¿Cuánto tiempo lleva siendo usted tratado por Dios? Y es que la iglesia, y es que el pastor, y es que el anciano, y es que, pero nunca dice uno, y es que Dios quiere quitarme esto. Es que me ponen a hacer cosas que yo no sirvo, es que me ponen a hacer cosas que yo no quiero hacer, es que porque en la iglesia obligan. En la iglesia no obligan. Es Dios que te está poniendo ciertas cosas para pulirte. Para mí la cocina en los encuentros era un castigo. Y con el pastor Víctor Riascos yo me esmeraba todos los encuentros y decía, esta vez sí nos ponen a predicar, vamos por liberación. Y decía, negro, si usted la predica primero, después ora por mí, pero vamos los dos juntos por eso. Y el pastor y la pastora sabía cuánta inmadurez había, cuánto pecado había, que para cocina los dos. Yo sentía que era un castigo para mi vida, pero yo no sabía que la cocina me estaba ¿qué? Puliendo el carácter de Cristo en mi vida. No me gustaban los niños. Decía yo, no, es que no me pueden obligar. En estos días hablaba con mi pastora de eso, no me pueden obligar. No tenía hijos todavía y no me gustaban los niños. Me desesperaban. Primer encuentro de Restauración para las Naciones con niños, Víctor Riascos y Diego Acevedo. Y tras de eso nos dan coordinación, ¿no? Como para que nos alegremos. Van coordinando, pero a ser tratados por casi 35 niños. A lo último salimos deleitados porque nos dejamos procesar en lo que no queríamos. Ahora tengo 3 hijos y me seguiré multiplicando. Que digan amén. O sea, hijos espirituales, ¿no? Ahora amo los niños. Si me toca hacer niños, lo hago. Pero me va mejor en el sonido. ¿Sí ves? Entonces todo esto fue necesario en ese desierto para tratar a Moisés. Ha sido necesario para tratarte a ti y a mí. Pero nada de esto puede provocar que yo pierda la esencia de Dios. Yo no sé cuándo el Señor va a mandar a rescatar su iglesia. No sé cuándo va a mandar por nosotros. Pero si el Señor mandase mañana por cada uno de nosotros, si no alcanzamos a ser perfeccionados de aquí a mañana, que lo importante sea que yo me vaya con el Señor. Porque en la gloria de venidera de Él, pues en ese arrepentimiento que yo vivo en mi corazón, pues alcanzo a llegar a esa eternidad. Llegué siendo imperfecto, pero aún así Él me amó. Porque Dios quiere despertar nuestros corazones en esta mañana. Con esto cierro. Porque Dios, en este acuerdo con Moisés, le permite algo que quizás tú y yo alcanzaremos solamente en la eternidad: poder ver a Dios y hablar cara a cara con Él. Nosotros hablamos con Dios a través de la presencia del Espíritu Santo, amén. Pero aquí Dios tuvo un cara a cara con Moisés. Y es lo que siempre Dios ha deseado tener con su iglesia, con su pueblo. A veces Dios hace cosas impresionantes cuando no estábamos listos, o cuando quizás no lo merecíamos. Viene el Espíritu de Dios y sopla sobre nosotros. Y Dios coloca un ser tan imperfecto en ese altar para decirle simplemente: Dios nos ama tanto y nos desea que Él está dispuesto a hacer lo que sea para que su Espíritu habite en nosotros. Está tan dispuesto, está tan sediento, que dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Y yo lo experimento cada vez. Yo estoy en el sonido sirviendo y muchos pueden ver que yo no cierro las manos ni recibo, porque estoy ocupado del servicio y estoy ocupado del pastor, de lo que me está dirigiendo. Pero he sentido que Él me anhela tanto que aunque no lo esté buscando, Él viene y me toca y me llena, me cambia, me transforma. No cuando yo decido buscarlo, sino cuando Él sabe cuánto más lo necesito. Yo debo aprender a entrar en ese acuerdo con Dios. No solamente buscarle cuando yo quiera sentirle, sino todos los días, porque es necesario vivir con Él. Amén.
Hay tiempos donde Dios calla. Hay tiempos donde usted entra y solamente habla con Dios y quizás usted no escuche, pero Dios está hablando. Y usted ve cómo se lo demuestra en otras cosas. Pero sobre todo esto, Dios le dice a Moisés: está bien, no lo vamos a hacer a tu manera. Está en el acuerdo con Moisés: no lo vamos a hacer a tu manera, porque no verá hombre mi rostro y quedará vivo. Es la santidad de Dios. Moisés dice: está bien, ¿qué más me vas a dar? Dice: pasaré y mi mano te cubrirá y verás. ¿Qué le dice? ¿Qué? ¿Están orando o están hablando? No escucho bien. ¿O están hablando en lenguas? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después de apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cómo Moisés se conformaría solamente con ver la espalda de Dios? Yo no sabía que Dios tenía espalda entonces. ¿Sabía que Dios tenía espalda? Que Dios es espíritu. Nos han hablado que el espíritu es una persona, pues como nosotros conocemos una persona, pero ahora que Dios tiene espalda. Y le dice a Moisés: solamente verás mi espalda. Moisés estaba tan necesitado, Moisés estaba tan sediento, que él entiende que no podrá ver su rostro, porque era lo que más él quería ver. Algunos que han experimentado sueños o visiones viendo a Jesucristo, no hay ninguno que haya visto el rostro de Jesús. Dice que siempre sobre sus ojos son llamas de fuego. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? Que ha visto el rostro de Jesús y son llamas de fuego, pero no se puede ver. Es tanto la luz que para nuestros ojos naturales es difícil. Dios no nos está pidiendo que busquemos cosas así. Dios dice en su palabra: no estoy tan lejos ni al otro lado del mar, para que no digan cómo llegaré donde ti, para que no digan qué tan difícil es buscarte. Dios está aquí con nosotros y está sobre nosotros. Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren hacer un acuerdo con Dios? Hay una adoración que dice: por un momento en tu presencia daríamos todo. ¿Sabe qué pasa? Yo no podría dar nada por un momento en su presencia, porque la presencia del Espíritu de Dios no depende de lo que yo pueda hacer. Él lo da como Él quiere. Pero ¿sabe qué sí puedo hacer yo? Entrar en un acuerdo con Dios y decirle al Señor en esta mañana: Señor, tú sabes lo que tú me has pedido por tanto tiempo. Estoy en acuerdo para entregártelo, pero no me quiero ir de aquí si tu presencia no va conmigo. Si usted sale de este lugar sin una determinación, sin un acuerdo con Dios, si usted sale de este lugar sin reconocer cuál es el estorbo para que el Espíritu de Dios ande con usted como usted tanto ha deseado hacerlo, pida ayuda ya a su autoridad, pida ayuda a su pastor. Pero si usted hoy siente la disposición y siente el carácter de decir: yo voy a buscar lo más importante, porque lo más importante no es venir a la iglesia o ser alguien en la iglesia, lo más importante no es tener el favor del ángel, tener el trabajo, tener la bendición, nada de eso es importante. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Amén. Entonces, si usted está dispuesto a entrar en ese acuerdo, yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Sí. El toque del Espíritu, el mover del Espíritu no depende del predicador. La unción derramada sobre nosotros no depende del predicador y no la da el predicador. El Espíritu de Dios se mueve cuando ve corazón sediento y dispuesto. Cuando ve una iglesia que ha atendido su palabra, su instrucción y decide obedecer.
Cuando ve una iglesia que empieza a hacer pactos y compromisos con Dios y empieza a decirle: Señor, yo te quiero servir hasta mi último respirar. Señor, yo te quiero obedecer hasta mi último respirar. Y empiezo a hacer pactos y compromisos. Esto alegra el corazón de Dios. Y el Espíritu de Dios dice: ahora sí puedo hacerlo. Ahora sí puedo tocar. Ahora sí puedo moverme como he querido siempre. Yo no sé si tú en esta mañana vas a buscar una experiencia más, o vas a buscarle para que deje de ser una experiencia y sea lo más importante en tu vida. Cierra tus ojos. En un silbido apacible, Señor, es tu Espíritu. Aunque no te podamos ver, yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo ya hice lo posible como instrumento, Señor. Abrí mi boca y tú la llenaste. Ahora yo te pido que hagas lo imposible, Señor. Vuelve el corazón de tu iglesia. Vuelve sus corazones a ti, Señor, y conocerán y verán tu gloria una vez más, Señor. Lo has hecho conmigo muchas veces. Yo te pido esta mañana que lo hagas con ellos, Señor. Siento en mi espíritu gente desesperada sin saber cómo volver a Él. Siento en mi espíritu personas extraviadas que dejaron el Espíritu de Dios y no saben cómo hallarle. Quizás se sintieron identificados y están esperando un encuentro. Líderes que están esperando seminarios para ser tocados, cuando hace rato tenemos que estar siendo nosotros ministrados y ministrando el pueblo de Dios. Pero con todo esto dice el Señor: yo estoy en este lugar, y el que clama, y el que pide, el que ruega, el que gime, recibe. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, Señor, en señal de adoración, de rendición, diciéndote: Dios, te necesitamos. Quiero habitar en tu intimidad, En el nombre de Jesús. Es nuestro deseo. donde sé que te voy a encontrar. Es nuestro Quiero deseo, Señor. habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Busca ese encuentro con el Señor. Dile: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mi sed, mi necesidad de ti, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia En el nombre de conmigo no Jesús. va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, Es una decisión. yo no voy a ningún lugar. Es una decisión. No quiero llegar. Es un acuerdo que el Señor está esperando en esta mañana. Es un compromiso que Dios te está pidiendo en esta mañana. Empieza a hablar con Dios, porque Dios va a hablar contigo. Habla tú con Dios y dile: Señor, yo necesito entrar en ese pacto. Yo necesito entrar en el poder del acuerdo, Señor. Yo necesito estar en ese acuerdo todos los días de mi vida, Dios. Tú lo conoces todo, Señor. Aquí te presento mi necesidad.
Aquí te presento mi debilidad. Aquí te presento mi desierto, mi situación, Señor. Hasta que suceda, no saldremos de este lugar, Señor. Hasta que no veamos tu gloria, Señor. Hasta que no te veamos pasar, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero sentir, quiero buscar una vez más tu presencia. Y empezamos en esta mañana diciéndote: Espíritu Santo de Dios, bájale. Diga: el Espíritu Santo de Dios, te pedimos perdón en esta mañana. Así como pedimos perdón al Padre y al Hijo, en esta mañana hay personas que tienen que pedirle perdón al Espíritu Santo por contristarle, al Espíritu Santo por no darle ese lugar, al Espíritu Santo por no darle ese privilegio, por no darle ese valor. Espíritu de Dios, te pedimos perdón, porque aunque caminamos contigo, aunque vivimos por ti, aunque caminamos para dar la gloria al Padre y al Hijo, no hemos sido lo suficiente, no hemos llegado a lo suficiente. Y en el nombre de Jesús, hoy hacemos ese acuerdo contigo, Señor. Mi vida te servirá hasta mi último respirar, Señor. Hoy ordeno mi casa, Señor. Hoy ordeno mi vida. Hoy ordeno mis sentimientos. Hoy ordeno todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús, ordenamos tantas cosas que han hecho que el Espíritu de Dios ya no esté con nosotros. Hoy ordenamos tantas cosas que han hecho que el Espíritu Santo ya no le podamos sentir, ya no le podamos ver, porque tu reino está en este lugar, Señor. Un minuto más haciendo ese acuerdo con Dios, un minuto más poniéndote a cuentas con Dios, un minuto más donde tú le estás diciendo: Señor, te entrego, yo suelto, renuncio a este sentir, a esta emoción, a este enojo, a esta falta de perdón. Cuántas cosas pueden haber en tu corazón, pero hoy hemos entendido, Señor, que tú habitas en él, que si tu Espíritu está en nuestro corazón, no habíamos entendido la importancia de cuidarlo, de guardar nuestro corazón sobre toda cosa. Y hoy desechamos. Coloca tu mano derecha en tu corazón y dígale: hoy desecho lo malo de mi corazón. Sé tú en él, Señor, una vez más, sellando las arras de tu Espíritu en nosotros. Vamos a adorar al Dios. Queremos un corazón nuevo en esta mañana, una habitación nueva, un templo nuevo para ti, Espíritu de Dios, porque no nos iremos de este lugar igual a como entramos. Si tú has hecho este pacto, si tú te has puesto a cuentas con Dios, si tú has hecho este acuerdo con Dios, estamos listos. Dígale: Señor, yo estoy listo para que tu Espíritu una vez más repose sobre mí. Bate tus manos y dile: Espíritu Santo, bienvenido. Vamos, bate tus manos y dile: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. No es una experiencia, no es un sentir solamente, no es un toque solamente. Él anhela más que eso. Él te anhela. Él nos desea. Él está listo para morar en nosotros. Él está listo para reposar en nosotros una vez más. Bate tus manos y dile: Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Te doy la bienvenida a mi vida una vez más. Te doy la bienvenida a mi corazón. Séllame, porque estoy listo para darte ese lugar, porque estamos listos para vivir por esa convicción, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Tu pueblo está listo, Señor. Proclama el reino Tu pueblo está listo, Señor, del Padre. para el derramamiento de tu Espíritu. Tu pueblo está listo una vez más para ese toque de tu Espíritu. Vamos, empieza a desear, empieza a buscar ese toque de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. En el nombre de Jesús. Se quebrantan nuestros corazones. Se quiebran esos corazones de piedra en el nombre de Jesús. Y volvemos a ese primer amor.
Volvemos a ese primer amor. Corre a sus brazos, porque Él está esperando. Él está esperando por ti. Corre, corre, porque su espíritu desciende ahora en el nombre de Jesús. Un toque de su espíritu, fuego, poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe más en el nombre de Jesús. Más fuego de Dios en el nombre de Jesús. Se activan esos dones una vez más en el nombre de Jesús, como instrumento en el nombre de Jesús. Y es tu poder, su reino está aquí, el cielo está aquí. Vamos a declararlo. Inconmovible es, no solo decir, es eterno y es su poder, su reino está aquí, Su gloria, el cielo está aquí. su gloria una vez más en el nombre de Jesús. Pasa una vez más, Espíritu Santo. Pasa una vez más. Dile, Señor, yo quiero verte una vez más. Pasa una vez más en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. 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 Como silbido apacible sobre tu vida. Sopla, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven y habita en nuestros corazones. Dile una vez más, ven y habita en nuestros corazones, Espíritu de Dios. Ven y séllanos con las arras, Señor. Ven una vez más y pasa sobre nosotros y quédate con nosotros, Señor. Porque hoy mi casa y yo decide decirte, Señor, hoy mi casa y yo decide servirte. Pero si tu Espíritu no va conmigo, no nos saques de este lugar. Esa es la convicción que tú tienes que tener hoy para salir de ese lugar. Si tu Espíritu no va conmigo, no nos saques de ese lugar. Levanta tus manos y dale las gracias a Dios. Dile, Señor, yo creo en lo que he recibido, Dios. Yo creo en la revelación de tu palabra, Dios. Porque ya no buscaremos más una experiencia. Porque sé que estás en mi corazón. Porque esos de repentes gloriosos de Dios están para su pueblo. Porque como hijos, hoy estamos delante del Padre, agradecidos por el privilegio que hoy tenemos nosotros. Su Espíritu sellado en nuestros corazones. No es más importante que tener su Espíritu en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, prometemos toda gloria y toda honra a ti, Señor, por lo que nuestros ojos verán, nuestros oídos oirán, Señor, nuestra boca confesará, porque seremos testigos de una gloria venidera en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, ¿cuántos dan ese grito de júbilo? Al que cree, todo le es posible. Dios les bendiga. Les recordamos este sábado seminario para mujeres, domingo seminario para pastores y ancianos. Así que hagan sus inscripciones, que Dios está listo para darnos más. Amén. Dios les bendiga. Te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme